Hola, bienvenidos a otro video. En este video vamos a ver lo que son los ángulos y un poco de cómo podemos obtener otros ángulos mediante un ángulo ya dado y cómo podemos identificar los ángulos que son opuestos al vértice, los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Este es uno de los temas que más me gusta y uno de los temas que creo que es un poco sencillo. Espero que al terminar este video a ustedes también les parezca sencillo. Y bueno, comencemos. Primero que nada, empecemos con este ejemplo de dos líneas paralelas y una adyacente. Imaginemos que tenemos un ángulo aquí. Este ángulo y este ángulo son los mismos, ya que son opuestos por el vértice. Y un ángulo suplementario es la suma de dos ángulos que resultan en 180 grados. Un ejemplo es si este ángulo valiera 20, entonces para que todo este ángulo valga 180 grados, esto tendría que valer 160. Y bueno, por ejemplo, si este ángulo valiera, imaginemos que valiera 50, entonces el ángulo suplementario sería 130, ya que 130 más 50 es 180. Y bueno, este ángulo está opuesto por el vértice de este, así que este ángulo también mide 50. Igualmente aquí, este ángulo está opuesto por el vértice, entonces este ángulo mide 130. Y si se dan cuenta, la suma de todos estos ángulos nos dan 360. El número de grados que mide un círculo. Y bueno, continuando, podemos ver que este ángulo y este ángulo de aquí son los mismos, ya que este ángulo está tocando con esta línea transversal y esta línea. Y esta línea transversal y esta línea es la misma, 50 y 50, como pueden ver. Entonces, este ángulo también sería de 130, este también sería de 130 y este otro de 50. Y bueno, continuemos. El siguiente ejemplo que vamos a ver son los ángulos dentro de un triángulo. En específico aquí vamos a ver un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo se compone por un ángulo de 90 grados, que es este de aquí. Son dos líneas adyacentes, y cuando se dice que dos líneas son adyacentes es que forman un ángulo, son dos líneas perpendiculares. Cuando dos líneas son perpendiculares se dice que tiene un ángulo de 90 grados. Y bueno, la suma de todos los ángulos de un triángulo debe dar 180. La suma de este más este debe dar 180. Y como este ángulo ya lo conocemos, el cual es 90, y si por ejemplo en el problema nos dieran que este ángulo vale 10, entonces este ángulo valdría 80. Continuemos. El siguiente ejemplo sería los ángulos complementarios. Un ángulo complementario son aquellos dos o más que se pueden sumar para formar un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si aquí tenemos un ángulo de 40, entonces el otro ángulo sería de 50, ya que 50 más 40 nos daría 90. Y bueno, aquí entonces aquí el ejemplo sería muy parecido. Si aquí tenemos un ángulo, por ejemplo, de 80, entonces este ángulo sería de 10. Y así nos vamos. Igualmente, este es un ejemplo de los ángulos suplementarios. Si aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo de 60, este ángulo sería 120. Y bueno, pasemos a ver otros ejemplos, un poco tal vez ya más avanzados, pero no obstante, no dejan de ser sencillos. Ok, en el siguiente ejemplo tenemos este triángulo escaleno y se nos pide hallar este ángulo de aquí, este ángulo y este otro ángulo.
Y bueno, se nos da este triángulo que está aquí con ya dos ángulos, el cual es 120 y 50. Entonces, como sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo tiene que dar 180, entonces este ángulo sería de 10. Y este ángulo serían los mismos, ya que como podemos ver, tienen la misma línea transversal y tienen una línea paralela. Entonces este ángulo sería igual a 10. Y ahora veamos, aquí tenemos que este ángulo, la suma de estos tres ángulos debe dar 90. Por lo tanto, 10 más 50 es 60. Y para que nos dé 90, este ángulo debe ser de 30. Pasemos al último ejemplo. Ya para este último ejemplo, nos dan este cuadrado y dentro del cuadrado tenemos dos triángulos rectángulos y un ángulo. Y debemos encontrar todos los demás ángulos dentro de esta figura. El primero que podemos encontrar fácilmente es este ángulo, ya que como sabemos, este es un triángulo y su suma debe ser 180, por lo tanto 20 más 70 es 90, más los 90 que ya tenemos son 180. Y como estos dos triángulos escalenos son idénticos, entonces este ángulo y este ángulo serían los mismos. Y este ángulo igualmente. Y bueno, y ahora tenemos que encontrar el ángulo suplementario de este, uno que nos dé 180, el cual sería 110. Y aquí tenemos que encontrar el ángulo complementario, ya que aquí tenemos que encontrar un ángulo que sumado con este nos dé 90, el cual sería 70. Y aquí igualmente tenemos que encontrar el ángulo suplementario, el cual es 110. Y este ángulo sería 70. Y listo, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Muchas gracias por ver el video. Ya saben, si tienen cualquier duda en específico o quieren que hablemos de un tema en específico, por favor déjenlo en la caja de los comentarios. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.